Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco con cuello en V a crochet para mujer. Es un chaleco que se teje súper fácil y queda muy bonito. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, van a ver que aquí en esta parte aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Para tejer el chaleco necesitamos lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo vamos a tejer con un gancho 6 milímetros y vamos a necesitar un gancho 5 milímetros para tejer el resorte de las mangas y del cuello. También necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho, es el gancho 6 milímetros. Y ahora tejeremos 53 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una, otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Y así vamos a continuar haciéndolo en cada cadena, tejiendo un punto medio alto. Así que vamos a la que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra y lazada sacamos 3 argollas. Otra vez, lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de las cadenas. Me quedan ya 2 cadenas para terminar, así que voy a hacer estos últimos puntos medios altos. Como tejimos 53 cadenas y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 52 puntos medios altos. Vamos a hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Continuaremos haciendo puntos medios altos, pero en lugar de tejerlos tomando las 2 hebras superiores del punto, es decir, metiendo el gancho por aquí, y tomando las 2 hebras superiores, lo vamos a hacer tomando las 3 hebras de la cabecita del punto, es decir, las 2 hebras superiores y esta que tenemos aquí frente a nosotros que es la tercera hebra. Entonces tenemos que pasar el gancho por debajo de esa tercera hebra o de esa hebra inferior. Así que vamos a dar una lazada, empezamos a tejer en el primer punto. Pasamos entonces el gancho por debajo de esa hebra inferior o de esa tercera hebra y tejemos el primer punto medio alto. Y así vamos a continuar en cada punto. Entonces vamos al que sigue. Aquí están las 2 hebras superiores. Aquí está esa hebra inferior. Pasamos el gancho por debajo de ella, aquí, y tejemos un punto medio alto. Lo voy a hacer otra vez. Siguiente punto. Pasamos el gancho por debajo de la hebra inferior y hacemos un punto medio alto. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Terminamos esta vuelta. Aquí está mi último punto. No lo vayan a olvidar. Hay que tomarlo igual. Entonces, si giran un poquito, aquí pueden ver las 2 hebras superiores de la cabecita del punto y aquí frente a nosotros está la hebra inferior. Entonces, igual pasamos el gancho por debajo de esa hebra inferior.
Tenemos que tener el mismo número de puntos que en la vuelta anterior. Aunque nuestro tejido se verá igual por ambos lados, tenemos que definir un lado derecho y un lado revés del tejido. Así que este lado, donde vemos el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta, este será el lado derecho del tejido. Nos queda además el hilo del nudo deslizado, nos queda en la mano izquierda, ¿ok? Entonces este es el derecho del tejido, por lo tanto este será el revés. Continuaremos repitiendo la vuelta número 2 tal cual acabamos de hacer, hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 11 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. Así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros, no pasa nada. Si se pasan un poquito o se quedan un poquito cortos, ¿ok? No pasa nada. Lo más cerca que puedan estar de esos centímetros, terminando en una vuelta por el revés del tejido. Ya tengo los centímetros que necesitaba, en mi caso eran 11 aproximadamente, que ahí están, y he terminado en una vuelta por el revés del tejido, así como habíamos dicho. Si ustedes también ya tienen los centímetros que necesitaban y terminaron en una vuelta por el revés, entonces vamos a continuar. Así como terminamos, damos vuelta al tejido, no vamos a hacer ninguna cadena, ¿ok? Solo damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta vamos a empezar a hacer unas disminuciones. Primero vamos a quitar 4 puntos sobre los cuales ya no vamos a tejer. Para eso vamos a tejer 4 puntos deslizados, uno en cada punto. Entonces, metemos el gancho en el primer punto y lo vamos a meter aquí tomando solamente las 2 hebras superiores del punto, ¿ok? Lo pasamos por aquí. Damos una lazada, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos un punto deslizado. Necesitamos 4. Entonces vamos al punto que sigue. Igual tomamos solamente las 2 hebras superiores y hacemos un punto deslizado. Llevamos 2. Siguiente punto lo hacemos igual. Traten de no apretarlos, eso sí. Ya llevamos 3. Y vamos al punto que sigue y hacemos otro punto deslizado. Ya tenemos 4. Sobre estos 4 puntos ya no vamos a tejer. Ahora vamos a comenzar la vuelta en el punto que sigue, es decir, el punto número 5. Pero para eso tenemos que colocarnos ahí. Así que vamos a hacer un punto deslizado más, por favor. Este punto nos va a servir para colocarnos y poder comenzar la vuelta en el quinto punto. Y ahora hacemos una cadena para subir. Al comenzar esta vuelta vamos a disminuir otro punto, pero ahora lo vamos a hacer tejiendo 2 puntos medios altos cerrados juntos. Es muy sencillo. Vamos a dar una lazada y en ese punto, en ese quinto punto donde acabamos de hacer el punto deslizado, vamos a pasar el gancho igual tomando las 3 hebras del punto, como lo hemos hecho en el resto del tejido. Así que tomamos aquí, lazada y sacamos hebra. Ahí comenzamos un punto medio alto y no lo vamos a terminar, lo vamos a dejar ahí. Vamos al punto que sigue y comenzaremos otro punto medio alto. Así que damos una lazada. Pasamos el gancho tomando las 3 hebras del punto, como lo hemos estado haciendo, lazada y sacamos hebra. Y ahora damos una lazada, como ya tenemos ahí 2 puntos medios altos sin terminar, sin cerrar, entonces vamos a cerrarlos juntos. Damos una lazada y sacamos todas las argollas que tenemos en el gancho. De esa manera, de 2 puntos hemos hecho 1 nada más, así que ya disminuimos otro punto. Hemos quitado entonces 4 puntos aquí y 1 aquí. Hemos quitado 5 puntos al inicio de esta vuelta. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando las 3 hebras del punto, así como lo hemos estado haciendo, hasta que nos queden aquí al final 6 puntos. Ahí nos vamos a ver. Una vez que les queden 6 puntos en el final, así como a mí, 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Entonces tenemos que quitar 5 puntos igual que hicimos en este lado. Así que vamos a tejer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Damos una lazada. En el punto que sigue metemos el gancho tomando las 3 hebras, lazada y sacamos hebra. Ahí tenemos un punto medio alto que iniciamos. Lo dejamos ahí. Damos una lazada, vamos al punto que sigue, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos ahí 2 puntos medios altos sin cerrar, así que vamos a dar una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Haciendo de 2 puntos, 1 nada más. Ya disminuimos un punto y ahora lo que vamos a hacer es ya no tejer sobre los 4 puntos que nos quedan. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Ya no vamos a tejer ahí. De esa manera vamos a disminuir entonces 5 puntos igual que lo hicimos en este lado. Vamos con la vuelta que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Continuaremos disminuyendo puntos. Vamos a disminuir un punto a cada lado. Entonces, comenzamos aquí tejiendo 2 puntos medios altos cerrados juntos. Damos una lazada, comenzamos en el primer punto. Ya saben, siempre tomando las 3 hebras de la cabecita del punto. Así que ahí comenzamos un punto medio alto, no lo cerramos, vamos al punto que sigue y comenzamos otro punto medio alto. Y ahora damos una lazada y lo cerramos juntos. Ya hemos quitado un punto. Continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que nos queden aquí al final, hasta que nos queden 2 puntos. Ahí nos vemos. Una vez que les queden 2 puntos en el final, aquí hay uno y aquí hay otro, entonces tejemos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Así que damos una lazada, comenzamos un punto medio alto en el penúltimo punto y comenzamos un punto medio alto en el último punto. Ahora vamos a hacer una vuelta exactamente igual a esta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Hacemos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Comenzamos en el primer punto. Ahí tenemos el primer punto medio alto que no cerramos. Vamos al punto que sigue, comenzamos otro y lo cerramos juntos. Ya quitamos ahí un punto. Vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto y nos vemos al final cuando les queden 2 puntos. Ya que les queden 2 puntos en el final, entonces hacemos otra disminución con 2 puntos medios altos cerrados juntos. Comenzamos un punto medio alto y en el último punto comenzamos otro. Así quedaron las disminuciones para la sisa del chaleco. Hemos quitado en total 14 puntos. Primero quitamos 10, ¿se acuerdan? 5 y 5 a cada lado. Luego quitamos 2 y luego quitamos 2 puntos en la última vuelta que hicimos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo sobre los puntos que nos quedaron, que en el caso de esta talla chica son 38 puntos. Vamos a continuar tejiendo igual que lo hemos hecho en el resto del tejido, haciendo un punto medio alto en cada punto, tomando siempre las 3 hebras. Vamos a continuar entonces así hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 20 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido, así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Así va el tejido, ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 20 y he terminado en una vuelta por el revés del tejido como habíamos dicho. Si ustedes también ya terminaron esta parte, entonces vamos a continuar porque ahora formaremos el escote.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tejeremos ahora sobre la mitad de los puntos, en este caso son 19, así que hacemos 19 puntos medios altos comenzando en el primer punto. Ahí está, 1, 2, 3, llevo hasta ahora 17 puntos medios altos, este es el número 18 y este el número 19. Vamos a continuar tejiendo sobre este lado del escote. En esta vuelta no hemos disminuido ningún punto. Ahora vamos a hacer la vuelta que sigue donde sí vamos a disminuir. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos para poder hacer una disminución. Entonces empezamos en el primer punto. Ahí comenzamos un punto medio alto, en el punto que sigue hacemos lo mismo y lo cerramos juntos. Y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto. Con este punto terminó la vuelta. Y ahora vamos a continuar tejiendo una vuelta sin disminuir, así como esta, y una vuelta disminuyendo un punto, así como lo acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas. Las voy a hacer una vez más con ustedes para que no quede ninguna duda. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, nos toca hacer una vuelta sin disminuir, así que tejemos un punto medio alto en cada punto, comenzando en el primero. Terminamos la vuelta. No hemos quitado ningún punto. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora sí tenemos que hacer una vuelta con disminución, así como hicimos aquí. Así que tejemos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Comenzamos el primer punto medio alto en el primer punto, comenzamos otro punto medio alto en el segundo punto y lo cerramos juntos. Y ahora seguimos tejiendo un punto medio alto en cada punto. Y así vamos formando el escote del chaleco. Entonces vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas, es decir, una vuelta donde no disminuimos y una vuelta donde disminuimos un punto hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 40 centímetros. Y en este caso pueden terminar en una vuelta por el derecho o por el revés del tejido. Las dos están bien, ¿ok? No se preocupen. Entonces vamos a seguir formando el escote. Tengo aquí el lado derecho del tejido hacia arriba. Podemos ver el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta y el hilo del inicio nos queda en la mano izquierda. Así es como se ve el escote. Yo ya lo terminé, alcancé los centímetros que necesitaba, que en mi caso eran aproximadamente 40 centímetros. Yo terminé en una vuelta por el revés del tejido, pero como les decía, pueden terminar por el derecho o por el revés del tejido. Las dos están bien. Entonces, si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es cortar la lana. Si la hebra les quedó en el lado de la manga, entonces van a dejar una hebra larga, así como lo he hecho yo, porque este hilo lo vamos a utilizar para coser un hombro. Si por el contrario la hebra les quedó en el lado del escote, entonces no hace falta que la dejen tan larga porque esa hebra no la vamos a utilizar para coser, ¿ok? Entonces, una vez que la hayan cortado, la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Y jalan y ya tenemos listo este lado. Ahora vamos a trabajar en el otro lado. Nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que tengamos ahí de puntos medios altos. Aquí lo pueden ver. Ahí tenemos el revés de esos puntos. Y vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto que tengamos libre aquí.
¿Ven? Aquí terminó la vuelta en este lado. Vamos al punto que sigue. Entonces, pasamos el gancho por ahí, igual por debajo de la hebra inferior. Tomamos una hebra nueva y la sacamos por ahí. Y hacemos una cadena para asegurarla. Vamos a ir tejiendo sobre este hilito que nos quedó aquí para que ya quede escondido. Ahora, al contrario de esta primera vuelta que hicimos en este lado, donde no disminuimos, en esta primera vuelta que hagamos en este lado, sí vamos a disminuir, ¿sí? Lo vamos a hacer a la inversa. Entonces, vamos a comenzar tejiendo 2 puntos medios altos cerrados juntos. Comenzamos el primer punto medio alto ahí en donde agregamos la lana, ¿ok? Metemos el gancho y comenzamos el primer punto medio alto. Lo dejamos ahí. Vamos al punto que sigue y comenzamos otro punto medio alto. Y ahora lo cerramos. Lo cerramos juntos. Ya hicimos una disminución. Vamos a continuar ahora tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Terminamos la vuelta. Entonces disminuimos aquí un punto y ahora vamos a hacer una vuelta sin disminuir. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y entonces no disminuimos, tejemos un punto medio alto en cada punto. Y este es el último punto. Vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas, es decir, en una vuelta disminuimos, como lo hicimos aquí, y en la siguiente vuelta no disminuimos. Las voy a hacer una vez más con ustedes. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Nos toca hacer una vuelta con disminución, así como hicimos aquí. Entonces tejemos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Comenzamos el primero en el primer punto, en el punto que sigue comenzamos el segundo y lo cerramos juntos. Y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto. Una vez que terminen esta vuelta, entonces suben con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y ahora nos toca hacer una vuelta sin disminuir, así que tejemos un punto medio alto en cada punto. Ya está. Entonces, continuamos repitiendo estas 2 vueltas, disminuimos en una y no disminuimos en la siguiente hasta que tengamos el mismo número de vueltas que hicimos en este lado. Ya tejí el segundo lado del escote, así es como ha quedado. Si ustedes también ya terminaron, por favor, asegúrense de tener el mismo número de vueltas en un lado que en el otro. Es muy importante, ya sea que las cuenten desde el inicio del escote o que las cuenten desde el inicio del tejido, como ustedes quieran. Pero por favor, asegúrense de tener el mismo número de vueltas. También fíjense aquí en el final, tienen que terminar en cada lado diferente. Si en el primer lado que tejieron terminaron en una vuelta con disminución, bueno, en el segundo lado tienen que terminar al contrario, en una vuelta sin disminución y viceversa. Si en el primer lado que tejieron terminaron en una vuelta sin disminución, en el segundo lado tendrán que haber terminado en una vuelta con una disminución, ¿ok? ¿Y por qué nos van a quedar diferentes? Bueno, pues porque comenzamos diferente. Acuérdense que al tejer la primera vuelta del primer lado no disminuimos y al tejer la primera vuelta del segundo lado que tejimos sí disminuimos, ¿ok? Entonces es muy importante que por eso se aseguren de tener el mismo número de vueltas en ambos lados. Una vez entonces que terminaron y están bien seguros de que todo está bien, entonces van a cortar su lana.
Ya saben que si les queda el hilo en el lado del escote, no hace falta dejar la hebra larga porque no la van a utilizar para coser. Y si les quedó el hilo, así como este me quedó a mí, en el lado de la manga, bueno, pues entonces sí, dejen una hebra larga porque la van a utilizar para coser. Ya que la hayan cortado, entonces la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya que terminamos el delantero, vamos a tejer la espalda, que se hace igual. La única diferencia es que no vamos a formar un escote como acá. Entonces comienzan a tejer con el mismo número de cadenas, tejen las mismas vueltas que hicieron hasta antes de las disminuciones de la sisa. Van a hacer esas disminuciones exactamente igual que las hicieron en el delantero y luego van a continuar tejiendo sobre todos sus puntos sin dividir el tejido hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron acá en el delantero. Cuando terminen, dejen una hebra larga porque esta sí la vamos a utilizar para coser un hombro. Ya que tenemos las dos piezas, entonces uniremos los hombros. Así que colocamos frente y espalda enfrentados, tenemos el derecho del tejido hacia arriba, hacia ustedes, y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para unir esta parte yo sugiero utilizar el punto tipo látigo, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Y aquí pueden ver el derecho o el revés de sus puntos, eso depende de en qué vuelta haya terminado cada quien. Entonces vamos a pasar la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Ahí buscamos el primer punto, en mi caso es este que tengo aquí, lo tomamos y ahora vamos aquí y buscamos el primer punto en este lado. Ahí está. Vamos a continuar igual. Seguimos ahora en el siguiente punto, en mi caso es este, y el siguiente punto en este lado. Otra vez, buscamos el punto que sigue acá, es este, y el punto que sigue en este lado. Es muy fácil, entonces vamos a continuar uniendo de esta manera. Voy a unir los últimos puntos aquí y aquí. Y ahora vamos a pasar la aguja por el mismo lugar para así, por el revés del tejido, poder hacer un nudo. Estos hilos que nos van quedando, al final los vamos a esconder por el revés del tejido. Y ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Una vez unidos los hombros, coseremos los costados. Para esta parte yo sugiero utilizar punto deslizado, así que lo tenemos que hacer por el revés del tejido. Entonces nos acomodamos con el revés del tejido de ambas piezas hacia afuera, derecho hacia adentro. Vamos a unir vuelta con punto deslizado. Para que sepan que van uniendo bien, siempre vamos a unir una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como esta, con una vuelta que tenga una cadena en la orilla, una cadena de subida, así como esta, ¿ven? Esta de aquí. Luego ya tenemos el punto. Y viceversa, siempre uniremos una vuelta que tenga una cadena en la orilla, como esta, con una vuelta que tenga un punto en la orilla, ¿ok? Entonces tomamos el mismo gancho de 6 milímetros con el que hemos estado tejiendo y una hebra nueva y vamos a empezar. Pasamos el gancho por la primera cadena que tengamos en la esquina, en mi caso es esta, y la primera cadena en el otro lado. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Este hilo que quedó, después lo vamos a rematar haciendo un nudo y a esconder. Bueno, entonces vamos a la primera vuelta que tenemos. Aquí, por ejemplo, vemos ese punto en la orilla, entonces buscamos un espacio. Yo voy a pasar el gancho por aquí y ahora vamos a la primera vuelta en el otro lado,
que es esta que tengo aquí. ¿Ven? Aquí se ve la cadena de subida. Entonces voy a buscar un espacio, voy a pasar el gancho por ahí, tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho, haciendo un punto deslizado. Vamos a la vuelta que sigue, que es esta. ¿Ven? Tengo aquí una cadena. Entonces busco un espacio, voy a pasar el gancho por ahí y ahora en la vuelta que sigue, que como ven tiene un punto en la orilla. En ese espacio paso el gancho, tomamos la lana y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, tengo aquí un punto, meto el gancho en ese espacio y aquí tengo una cadena en la orilla. Entonces en ese espacio metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, tengo una cadena en la orilla y acá tengo un punto. Entonces así vamos a continuar uniendo hasta llegar al final. Voy a unir la última vuelta, así que paso el gancho por aquí y acá en la última vuelta donde tengo un punto voy a pasar el gancho aquí. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Después con la aguja lanera pueden hacer otro nudo si quieren y escondemos al final esta hebra por el revés del tejido. Y ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido así queda la costura. Ven cómo están muy bien alineadas las vueltas y no se forman agujeros. Ahora tejeremos el resorte que llevan las mangas. Los dos se tejen igual, así que pueden empezar en el lado que ustedes quieran. Vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto que dejamos libre. ¿Se acuerdan que en la primera disminución dejamos 4 puntos libres? Bueno, pues en el primero vamos a agregar una hebra nueva. Es el primer punto de los 4 que disminuimos aquí que nos queda a la izquierda de la costura, ¿ok? Aquí está la costura. Entonces, ahí en ese punto vamos a meter el gancho. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos alrededor de todo este espacio. El primer punto bajo lo haremos ahí en ese mismo punto donde acabamos de agregar la lana. Para eso, metemos el gancho en ese mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Vamos a continuar haciendo uno en cada uno de los puntos que tenemos aquí. Vamos al punto que sigue, que es este. Sacamos la hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto. Acuérdense que aquí quitamos 4 puntos. Ahí está otro punto bajo, llevamos 3. Vamos al último punto. Ahí están esos 4 puntos bajos. Ahora, sobre la misma vuelta vamos a hacer otro punto bajo aquí, junto a los 2 puntos medios altos cerrados juntos que hicimos, que fue la otra disminución. Entonces, por un espacio que tengan por ahí, yo lo voy a hacer aquí. Pasamos el gancho y hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta. Entonces, en la vuelta que sigue tenemos aquí una disminución. Yo prefiero hacer el punto metiendo el gancho aquí entre los 2 puntos medios altos. Así, siguiente vuelta, tenemos también una disminución. Tejemos un punto bajo. Y ahora ya tenemos las vueltas que hicimos sin disminuir. Entonces vamos al final de cada una a tejer un punto bajo. Yo voy aquí, tejo un punto bajo, siguiente vuelta, paso el gancho por aquí entre el punto y la cadena y hacemos un punto bajo. Ya he dado toda la vuelta, voy a tejer sobre la primera vuelta de disminuciones, así que hacemos un punto bajo, ya saben, primero donde tenemos los 2 puntos medios altos cerrados juntos.
Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 4 puntos que quitamos aquí. Entonces voy a este. Ahí está un punto bajo, siguiente punto, 2, aquí otro, 3 y en el último punto tenemos el cuarto. Y ya terminamos, entonces vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahora tejeremos el resorte que haremos en esta dirección, pero tenemos que cambiar el gancho, así que dejamos este de 6 milímetros y tomamos un gancho de 5 milímetros. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos un punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Este es el número 3 y aquí en la última cadena hacemos el número 4. Entonces tenemos 4 puntos para tejer este resorte. Hacemos un punto deslizado aquí en la base en el primer punto bajo que tenemos. Y hacemos también un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora tenemos que dar vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de esos puntos bajos que hicimos. Vamos a empezar esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Así que giren un poquito el tejido para que vean las cabecitas de los puntos. Vamos a saltar el primer punto y el segundo, que son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Allí no vamos a tejer. Vamos al tercer punto y vamos a tejer un punto bajo, pero tomando solamente la hebra de atrás del punto, es decir, esta de aquí. Así que tomamos esta y tejemos un punto bajo. En el siguiente punto lo hacemos igual, tomamos la hebra de atrás y tejemos un punto bajo. Y en el que sigue hacemos lo mismo. Tomo la hebra de atrás y tejo un punto bajo. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. Vamos a tejer un punto bajo, pero lo hacemos tomando el punto normal. Las 2 hebras de la cabecita del punto hay que tomarlas. De esa manera vamos a evitar que nos quede un agujerito. Hacemos ese último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos bajos. Empezamos en el primer punto y vamos a tomar la hebra de atrás. En esta vuelta lo haremos en todos los puntos. Entonces tomamos esta hebra. Acuérdense que tenemos una hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, y una hebra trasera, que es la que está más lejos. Entonces tejemos ahí el primer punto bajo. En el siguiente punto hacemos lo mismo. Siguiente punto. Y en el número 4, tengan mucho cuidado con este punto porque si queda apretado es difícil verlo. Entonces, primero hay que tratar de que no se apriete y segundo, no olvidarlo. ¿Okay? Entonces, aquí está la hebra de atrás, es esta. Voy a pasar el gancho por aquí y tejo este último punto bajo. Vamos a unir ahora aquí en la base con un punto deslizado en el punto que sigue. Y un punto deslizado en el siguiente punto. Y vamos a continuar repitiendo estas 2 últimas vueltas. Entonces vamos a dar vuelta al tejido. Para que no se apriete ese primer punto que van a hacer, traten de que esta argollita esté flojita. Entonces empezamos la vuelta en el tercer punto desde el gancho. Así que saltamos el primero, saltamos el segundo y en el tercer punto tomamos la hebra de atrás y lo hacemos así en cada punto a excepción del último. Vamos al punto que sigue, tomo la hebra de atrás, tejo un punto bajo. Siguiente punto
igual, y en el último lo tomamos normal. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y en esta vuelta tejemos 4 puntos bajos, siempre tomando la hebra de atrás en todos. Empezamos en el primer punto. Unimos con un punto deslizado aquí en la base, en el punto que sigue, y un punto deslizado en el siguiente. Damos vuelta al tejido y vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas. Ya vieron cómo va creciendo este resorte. Entonces vamos a seguir así hasta terminar con todos los puntos bajos que hicimos en esta parte. Pues ya he dado toda la vuelta, ya no tengo aquí más puntos donde unir en la base, entonces si ustedes también ya terminaron, vamos a cerrar. Tenemos que unir estas 2 partes. Así que una vez que hayan tejido su última vuelta, vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí. Y ahora uniremos estas 2 partes, también con puntos deslizados. Vamos al primer punto bajo que tenemos aquí en este lado y tomamos la hebra que está adentro, es decir, esta de aquí. Así. Y ahora vamos a la primera cadena que tenemos en este lado, que es esta. ¿Ven? Aquí está el primer punto bajo, entonces esta es la primera cadena. Metemos el gancho, vamos a llevar el hilo en el medio, lo tomamos, lo sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Haremos lo mismo en cada punto y en cada cadena. Entonces vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de adentro, esta, y acá vamos a la cadena que sigue, que es esta. Aquí está el punto bajo. Tomamos el hilo, lo sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Siguiente punto aquí, tomamos la hebra de adentro y siguiente cadena en este lado. Último punto acá, tomo la hebra de adentro y última cadena aquí. Ya pueden cortar su hebra. Y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya que terminamos con el primer lado, entonces tejerán el segundo que, como les decía, se hace exactamente igual. Así que agregan una hebra nueva en el primer punto que tengan libre de esos 4 que quitamos primero. Acuérdense, el primer punto a la izquierda de la costura del costado. Ahí comienzan a tejer su vuelta de puntos bajos, igual que lo hicieron acá, y luego tejen el resorte. Ahora trabajaremos en el cuello. Nos acomodamos igual con el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva aquí. Si vemos el chaleco así frente a nosotros, en el lado izquierdo, en la primera vuelta que hicimos en este lado donde hicimos una disminución. Tomaremos otra vez el gancho 6 milímetros y vamos a agregar una hebra nueva, como les decía, aquí en estos 2 puntos medios altos cerrados juntos que hicimos para disminuir. Entonces ahí metemos el gancho en un espacio que tengan, yo lo estoy haciendo aquí, y sacamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo, porque vamos a hacer una vuelta de puntos bajos igual que hicimos en las mangas. Entonces, déjenme jalar este hilito. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta. Aquí voy a la que sigue.
Voy a tejer sobre la última vuelta que tengo aquí. Y ahora ya tenemos los puntos de la espalda. Aquí, ya saben, pueden ver el derecho o el revés de esos puntos según en la vuelta en la que hayan terminado. Y pueden tejer aquí los puntos bajos. Vamos a hacer uno en cada punto. Pueden hacerlos tomando las 3 hebras del punto o pueden hacerlos tomando solamente las 2 hebras superiores, como a ustedes les guste más. En mi caso, por ejemplo, yo voy a tomar las 3 hebras del punto y voy a empezar aquí. Entonces hacemos un punto bajo en cada punto. Terminamos con los puntos de la espalda y ahora continuamos en este lado del escote tejiendo igual que en el otro, un punto bajo al final de cada vuelta. Voy a tejer en la última vuelta que tengo y vamos a terminar haciendo un punto bajo justo aquí. En el punto, voy a sacar el gancho, lo vamos a hacer en el punto medio alto aquí donde terminamos la primera vuelta de este lado del escote, ¿ok? Vamos a hacerlo justo aquí. Entonces, metemos aquí el gancho y hacemos un punto bajo. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Cambiamos nuevamente de gancho, dejamos el gancho 6 milímetros y tomamos otra vez el gancho 5 milímetros. Vamos a hacer un resorte como este, pero empezará y terminará diferente porque estamos haciendo un cuello en V. Entonces, ahí donde terminamos, sin tejer ninguna cadena, así como terminamos, vamos a dar vuelta al tejido. Ahora vemos el lado interno del chaleco y vemos aquí el revés de esos puntos bajos que tejimos. Vamos a hacer 4 puntos bajos porque 4 puntos son los que vamos a utilizar para tejer este resorte. Vamos a empezar a tejer en el primer punto, pero los vamos a hacer tomando la hebra de adelante del punto, que es esta de aquí. Entonces empezamos, hacemos el primer punto bajo, tomo la hebra de adelante nada más. Ahora les explico por qué. Hacemos el primer punto bajo, vamos al punto que sigue, igual tomamos esta hebra de adelante. 2, siguiente punto, igual, tomamos la hebra de adelante. 3 y siguiente punto, aquí está. 4. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de esos puntos, de esos 4 puntos bajos que acabamos de tejer. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto, esta de aquí. Empezamos en el primero. Ahí está 1, siguiente punto, estamos tomando la hebra de atrás, 2, 3 y 4. Vamos a unir con un punto deslizado aquí en la base en el primer punto bajo que tenemos, que es este de aquí, pero lo vamos a hacer en esta ocasión, lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás de ese punto bajo, esta. Entonces hacemos el punto deslizado tomando esa hebra de atrás. Esto lo vamos a hacer durante 4 puntos. Vamos a tomar así solamente la hebra de atrás. Y en el siguiente punto entonces hacemos lo mismo. Tomamos la hebra de atrás. Acuérdense que lo vamos a hacer durante 4 puntos. Llevamos 2. No se preocupen que ahorita les explico por qué.
y damos vuelta al tejido. Comenzamos esta vuelta, ya saben, en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos el primero, el segundo y en el tercero tejemos un punto bajo tomando la hebra de atrás y así continuamos en cada punto, ya saben, a excepción del último, donde lo vamos a tomar normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos 4 puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto, unimos nuevamente aquí en la base, en el siguiente punto bajo, ya saben, hay que tomar la hebra de atrás. Llevamos apenas 2 puntos donde lo hemos hecho, vamos a hacerlo en otros 2. Entonces tomo aquí, hago un punto deslizado y en el siguiente punto bajo hacemos lo mismo. Tomamos la hebra de atrás. Damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer la vuelta en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo tomando la hebra de atrás y continuamos así en cada punto a excepción del último. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto tomando la hebra de atrás. Y ahora ya unimos aquí en la base haciendo un punto deslizado tomando el punto normal, como lo hicimos aquí en las mangas, tomando las 2 hebras del punto. Entonces hacemos un punto deslizado y en el punto que sigue hacemos otro. Damos vuelta al tejido y continuamos repitiendo las mismas 2 vueltas igual que hicimos en las mangas, ahora sí tomando las 2 hebras del punto al momento de unir en la base. La diferencia de cómo iniciamos este resorte estuvo entonces en cómo unimos aquí en la base haciendo los puntos deslizados tomando solamente la hebra de atrás del punto durante 4 puntos. Y cuando tejimos aquí la primera vuelta de puntos bajos, ¿se acuerdan que solo tomamos la hebra de adelante? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que nos quedó la hebra libre de esos 4 puntos, tanto en este lado como en este lado, nos quedó libre la hebra que no tomamos. Tenemos aquí 4 hebras libres. Miren, aquí tengo 1, 2, 3 y 4, que es esta. Voy a meter el gancho por aquí para que la vean más fácil. Esta de aquí. Y en este lado, donde unimos en la base, igual nos quedaron 4 hebras libres, las que no tomamos. Miren, aquí tengo una, esta, 2, aquí, esta de aquí, 3, esta de aquí y 4, esta de acá. ¿Qué va a pasar? Que vamos a seguir tejiendo este cuello hasta dar toda la vuelta y cuando lleguemos aquí, pues tenemos que seguir uniendo en la base y lo vamos a hacer precisamente en esas hebras que nos quedaron libres. Ahí seguiremos haciendo nuestros puntos deslizados porque esto tiene que traslapar. Y cuando terminemos de hacer la tira, el final lo vamos a coser, lo vamos a unir a las 4 hebras que dejamos en este lado, ¿ok? Por eso es que lo hicimos así. Pero no se preocupen, yo lo voy a tejer con ustedes. Entonces ahora solo vamos a dar toda la vuelta, ya saben, haciendo el resorte igual que como lo hicimos acá en las mangas. Y nos vemos al llegar acá para hacer esta parte. Bueno, ya he dado la vuelta. Aquí he llegado ya a la parte donde tenemos solamente una hebra del punto para hacer los puntos deslizados. Entonces hay que seguir tejiendo las mismas vueltas, simplemente vamos a tomar solamente esa hebrita para unir aquí en la base. Entonces
A mí, por ejemplo, me toca ya hacer un punto deslizado en esta hebrita que tengo aquí, que es la primera. La tomo, hago un punto deslizado y un punto deslizado en la siguiente hebra que dejé libre, que es esta de aquí. Damos vuelta al tejido y tejemos normalmente nuestras vueltas. Y ahora ya voy a hacer un punto deslizado en las 2 hebritas que me quedan. Si a alguien no le queda exacto y al final solamente les queda una hebrita para hacer un punto deslizado, no pasa nada. Hagan solamente un punto deslizado, dan vuelta al tejido y en lugar de comenzar en el tercer punto desde el gancho, comienzan en el segundo punto desde el gancho, ¿ok? No pasa nada y tejen sus vueltas normales. Entonces, a mí me queda esta, donde unir aquí en la base, hago un punto deslizado y hago un punto deslizado en la última. Doy vuelta al tejido y tejo estas 2 vueltas que me faltan. Ya saben, entonces si solo hicieron un punto deslizado en la base porque solo les quedaba un punto, empiecen en el segundo punto desde el gancho, ¿ok? Aquí está ya el último punto. Van a cortar su lana, dejando una hebra un poquito más larga para coser esta parte y pasan esa hebra por la argolla que tienen en el gancho. Ya quedó listo aquí el cuello, ahora se los enseño completo, pero primero vamos a coser esta parte. Entonces, enhebren la aguja lanera con esa hebra que dejaron larga y vamos a empezar. Vamos a pasar la aguja por la primera hebrita que dejamos libre aquí en este lado, en mi caso es esta de aquí. Entonces la pasamos por ahí y por el primer punto aquí que tenemos en este lado, en la tira que hicimos. Ahí está. Y la pasamos. Vamos a utilizar otra vez punto látigo, igual que en los hombros. Ahora vamos a la siguiente hebrita en este lado que dejamos libre, que es esta, y al siguiente punto en este lado. Vamos a la que sigue, que aquí está, y al siguiente punto. Y ahora vamos a la cuarta hebra que dejamos libre y al último punto que tenemos. Y ya está. Vamos a volver a pasar por ahí la hebra por el lado del revés. Por aquí por el lado del revés vamos a hacer un nudo para rematar. Y ya quedó listo el cuello, quedó muy bien. Y ahora ya nada más nos queda hacer el resorte de la parte inferior. Así que vamos a acomodarnos en la espalda. Vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengan cerca del centro. Tejemos nuevamente con el gancho 6 milímetros. Vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengan cerca del centro. Aquí en la espalda, yo lo voy a hacer aquí. Sacamos la lana por ahí y vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. No se preocupen si se abre la primera cadena, jalen este hilito. Este hilito después lo vamos a anudar, vamos a rematarlo por el revés del tejido con ayuda de la aguja lanera y luego lo escondemos. Empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí tejemos el primer punto bajo y continuamos tejiendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está la última. Tenemos entonces 4 puntos para tejer este resorte. Miren,
Ahí es donde les digo que no se preocupen. Si se abre, solo jalen este hilo. Ya, una vez que hagan un nudo con ayuda de la aguja lanera, entonces ya no se va a abrir, no se preocupen. Vamos a tejer el resorte igual que hemos hecho en las mangas. Entonces, hacemos un punto deslizado aquí en la misma cadena donde agregamos la lana y hacemos un punto deslizado en la siguiente cadena. Y damos vuelta al tejido. Vemos el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer y vamos a comenzar esta vuelta igual que lo hemos hecho en las mangas y en el cuello en el tercer punto desde el gancho. El primer punto bajo tomando la hebra de atrás y así continuamos. En el último punto, ya saben, lo tomamos normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Hacemos un punto bajo en cada punto, empezando en el primero y tomando la hebra de atrás. Unimos con un punto deslizado aquí en la base, en la cadena que sigue, y un punto deslizado en la siguiente cadena. Damos vuelta al tejido y continuamos repitiendo estas dos vueltas, así como hemos hecho en las mangas y en el cuello. Entonces vamos a seguir así hasta dar toda la vuelta a la parte de abajo. Una vez que hayan dado toda la vuelta, entonces unimos los puntos y las cadenas, así como hicimos en las mangas. Primero hacemos un punto deslizado aquí en la base para fijar esa última vuelta. Yo lo voy a hacer en la misma cadena donde comencé. Y ahora ya unimos los puntos de este lado con las cadenas de este otro lado. Vamos al primer punto, tomamos la hebra de adentro y ahora vamos a la primera cadena y hacemos un punto deslizado. Y seguimos así. La hebra de adentro del siguiente punto y la siguiente cadena. Y una vez que terminen, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Todos los hilos que fueron quedando hay que esconderlos por el revés del tejido, con ayuda de la aguja lanera. Yo aquí tengo este, que es el que nos quedó de cuando agregamos una hebra nueva para comenzar el resorte de la parte de abajo. En el caso de este, por ejemplo, yo sugiero primero hacer un nudo, es decir, rematarlo. Y ahora sí, ya podemos esconderlos. Para esconderlos se trata solamente de pasarlos un poco entre los puntos y no hace falta seguir ningún orden. Una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos los hilitos que quedaron por ahí, pues a estrenar porque ya está listo el chaleco. Ya vieron que fue muy fácil hacerlo y quedó súper lindo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!